Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a realizar un ejemplo de cómo desplegar datos en un drop-down list en ASP.NET utilizando MVC. Bien, lo que haremos ahora es crear un nuevo proyecto. Seleccionemos Visual C Sharp, Web, aplicación de web ASP.NET. A mi aplicación la llamaré drop-down list MVC. Aceptar. Ahora seleccionemos Entity y seleccionemos MVC. Esto significa que vamos a crear un proyecto vacío, pero de tipo MVC. Ahora, aceptar. Bien, para este ejemplo vamos a crear una base de datos en SQL Server. Bien, pasemos a SQL Server. Yo en SQL Server ya tengo una base de datos llamada PDHN y he creado la siguiente tabla: User, y en esta tabla he creado las siguientes columnas: ID User, Name y Age. Bien, y le he ingresado los siguientes datos. Estos son los datos que vamos a mostrar en nuestro drop-down list en ASP.NET utilizando MVC. Muy bien. Ahora pasemos nuevamente al Visual Studio. Ahora, al explorador de servidores. Ahora hay que presionar el siguiente icono, conectar con la base de datos. En la primera opción hay que seleccionar Microsoft SQL Server. Ahora en el nombre del servidor vamos a colocar el nombre de nuestro servidor de nuestro SQL Server. Pasemos nuevamente a nuestro SQL Server. Ahora al siguiente icono, Connect Object Explorer, y hay que copiar el nombre de nuestro servidor. Lo pegamos. Si estamos utilizando autentificación de Windows, lo dejamos tal como está, pero si estamos utilizando un usuario y una contraseña para poder iniciar en nuestro servidor de base de datos en SQL Server, seleccionemos SQL Server Autentificación, ingresamos el usuario y la contraseña. Pero yo en mi caso estoy utilizando autentificación de Windows. Ahora, aquí en el siguiente campo voy a seleccionar la base de datos que tengo en SQL Server PDHN. Muy bien, aceptar. Correcto, como pueden observar ya tenemos la conexión de nuestra base de datos que tenemos en SQL Server en nuestra aplicación de AS.NET en MVC. Y tenemos la siguiente tabla. Ahora seleccionemos la carpeta Models, clic derecho, agregar, nuevo elemento. Seleccionemos datos, clase de LinkQ. Bien, a esta clase la llamaré Data User. Agregar. Bien, ya tenemos nuestra clase de tipo LinkQ llamada Data User y tenemos el siguiente diseñador donde vamos a colocar la tabla que hemos creado en SQL Server. Bien, nuevamente pasemos al explorador, seleccionemos la tabla, lo arrastramos y lo soltamos dentro del diseñador de nuestra clase de tipo LinkQ.
Muy bien, ya en nuestra clase de tipo LinkU ya tenemos lo que es el diseño de nuestra tabla que tenemos en la base de datos. Muy bien. Ahora, en la misma carpeta Models vamos a agregar una clase, clic derecho, agregar clase, y a esta clase la llamaré UserData, agregar. Muy bien, tenemos nuestra clase llamada UserData. Dentro de esta clase voy a crear dos propiedades. Bien, hay que importar los siguientes using. Hay que importar el siguiente using para la clase select list iron. Muy bien, donde he creado un objeto de tipo list, que este objeto va a depender de la clase select list iron. Muy bien, y he creado una propiedad de tipo entero llamado id. Ahora lo que haremos será crear el método constructor de esta clase, UserData. Ahora dentro del método constructor de esta clase vamos a invocar a nuestra clase de tipo LinkU llamada DataUser. Y para poder invocar esta clase hay que colocar data user data content. Hay que crear un objeto data, le asigno la instancia de esa misma clase. Muy bien, de esta forma estamos invocando a la clase de tipo LinkU llamada DataUser, colocando DataUser DataContents. Ahora coloquemos el objeto de tipo list y le asignamos la instancia de la misma clase. Ahora crearemos un objeto llamado query y le asignamos from. Hay que crear el siguiente objeto y hay que colocar in para obtener los datos de la tabla user que tenemos en la base de datos. Bien, colocando el objeto data de la clase DataContents, o sea, el objeto de la clase de tipo LinkU, donde tenemos nuestra tabla llamada user. Ahora con este objeto vamos a invocar a esa clase colocando punto. Y como pueden observar tenemos el nombre de nuestra tabla llamada user. La seleccionamos. Muy bien, y de esta forma estamos obteniendo esos datos de la tabla user. Y por último hay que colocar select para obtener esos datos del objeto u, que el objeto u está representando los datos que estamos obteniendo de la tabla user, ya que si colocamos punto, podemos invocar a las columnas o a las propiedades que están en esa tabla, o sea, la columna age y la columna name. Pero como vamos a obtener todos los datos de esa tabla, solo hay que colocar el objeto u. Ahora crearé otro objeto llamado listadata, le asigno el objeto query, convierto esos datos en una lista colocando el método toList.
para almacenar esa lista ahora en el siguiente objeto. Ahora, para recorrer esos datos que tenemos en el objeto lista data, voy a colocar un for each. Dentro de los paréntesis del for each he creado un objeto llamado data. Vamos a obtener los datos del objeto lista data. Esto significa que los datos que obtengamos del objeto lista data se irán almacenando en el objeto llamado data que tenemos dentro del for each. Ahora dentro del for each vamos a colocar el objeto de tipo list. Mandamos a llamar al método agregar. Ahora abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar la clase selectListIron. Abrimos paréntesis. Ahora llaves. Bien, he colocado la clase selectListIron ya que en los siguientes caracteres de la clase list hemos colocado la misma clase para que esta clase list dependa de la clase selectListIron. Ahora esta clase selectListIron contiene unas propiedades y la primera propiedad es value. Ahora le vamos a asignar el objeto data del for each. Coloquemos punto y mandemos a llamar a la propiedad IDUser, o sea la columna de la tabla user. Bien, ¿por qué digo propiedad? Porque una vez que pasamos la tabla al diseñador de la clase de tipo LINQ llamada DataUser, en esa clase de DataUser se crearon las propiedades que corresponden a la columna IDUser, a la columna Name y a la columna Age de la tabla user que tenemos en nuestra base de datos en SQL Server. Bien, hay que obtener los datos de la propiedad user y como esta propiedad es de tipo entero, le mandamos a llamar al método toString para convertir esos datos en datos de tipo string. Esto significa que estos datos que estén almacenados en la columna IDUser, o sea la propiedad IDUser, se van a almacenar en la propiedad value de la clase selectListIron. Ahora coloquemos coma. Ahora la segunda propiedad que contiene la clase selectListIron es la propiedad text. Ahora a esta propiedad le vamos a asignar el objeto data para poder invocar a la propiedad name. O sea que vamos a obtener los datos que estén almacenados en esa columna. Muy bien, esto significa que los datos que vamos a mostrar en nuestro dropdown list serán los datos que estén almacenados en la propiedad name, que se lo estamos pasando a la propiedad text. Esto significa que en nuestro dropdown list vamos a mostrar los datos que estén almacenados en esta propiedad text. Y en la propiedad value vamos a almacenar el ID del dato que mostremos en nuestro dropdown list. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar viendo de cómo desplegar datos en un dropdown list en ASP.NET utilizando MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.